Mi nombre es Juan Pablo Farías Yo soy Cosani y pues el día de y hoy tenemos un invitado especial, el padre Javier Olivera Rabasi. Él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario en Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor en Filosofía y doctor en Historia. Se desempeña dictando materias y conferencias en el ámbito de la filosofía, las lenguas clásicas y la historia. Publica artículos de la actualidad para la revista internacional Infocatólica y es fundador y director del sitio web y canal de YouTube Que no te la cuenten, dedicado a la apologética histórica y a la falsificación de la realidad. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias Juan Pablo por invitarme. Es un gusto y un honor al mismo tiempo. pues yo creo un poco más para ir entrando al tema, yo Ujú. preferiría, ya que empezó a hablar de Martín Lutero, que nos platicara un poco sobre quién fue. Bien. Bueno, Martín Lutero, hablo de memoria, voy a hablar de memoria, así que sí, no voy a no voy a hacer una conferencia precisa, ¿eh? Martín Lutero es un fraile agustino, o sea, es un sacerdote católico de una orden religiosa de las más antiguas que existen, que es la de los agustinos, fundada por San Agustín de Hipona, que nace en Alemania a fines de 1400 y nace en una familia, era una familia católica. Una familia, su papá era minero, trabajaba en las minas y, y él tenía una personalidad, Martín Lutero, muy fogosa, un hombre muy activo, muy trabajador, muy pasional también. Tal es así que cuando en sus obras, en sus propias obras escritas, plantea que eh, su decisión de ingresar a la vida religiosa no fue del todo recta, ¿no? Las fuentes protestantes dicen la típica historia narrada por el mundo luterano que Martín Lutero, después de que había una gran tormenta y un rayo le pasó cerca de él, casi lo revienta un rayo en un bosque, una tormenta durísima, él hace un voto diciendo, bueno, si escapo de esta, si zafo de este, que no me parte un rayo a la mitad, me hago fraile, ¿no? Y entonces, bueno, zafó, le pidió a Santa Ana, ¿no? Y la patrona de los mineros, justamente era Santa Ana, y entonces, bueno, entró a la vida religiosa. Bien, sin embargo, esa es la historia que narran los protestantes. Sin embargo, Martín Lutero, él mismo, cuenta que por un problema que había tenido con un estudiante, estudiaba leyes, derecho también creo que era la Universidad de Erfurt en Alemania, eh, había tenido un duelo, había matado a un compañero, esto es lo que escribe él, ¿no? No lo que escriben los protestantes, sino lo que escribe él de su puño y letra. Y para poder escapar de la justicia penal, el único modo de escapar era ingresar a un monasterio, porque en aquel momento la vida religiosa tenía una cierta inmunidad, así como una especie de, si uno fuera embajador, digamos, ¿no? Algo así, entonces, bueno, tiene una inmunidad diplomática. La iglesia tenía, los conventos tenían un lugar, era un lugar de refugio diplomático. Y bueno, entonces por eso se hace fraile, porque si no él declara, si no hubiese tenido que pagar cuentas, rendir cuentas ante la justicia. Bien, entra a la orden de los agustinos y los primeros años ya comienza él a vivir algo muy tremendo, que es una vida demasiado rígida, o sea, una comunidad agustina que era muy rígida en su modo de practicar, ¿no? Rígida en el más sentido de la palabra, ¿no? Porque hay una rigidez que es buena, el autodominarse, ¿no? El no dejarse llevar por las pasiones, ¿no? Estos tenían como gran parte de una espiritualidad más bien de esa zona, Alemania, Países Bajos, o lo que conocemos Holanda, una espiritualidad conocida como en la historia de la espiritualidad como la devotio moderna. No entro en este tema, un tema aparte, pero eh, una cierta rigidez, en fin. Él a su vez tenía escrúpulos, era un hombre escrupuloso, ¿no? Es decir, una enfermedad espiritual donde cree ver pecado donde no hay pecado. ¿M? Entonces, si yo paso caminando y justo hay dos ramitas así puestas en cruz en el piso y con mi pie el piso de ramita, un escrupuloso va a pensar que acaba de pisar un crucifijo, acaba de pisar un signo de la cruz, ¿no? Entonces se va a sentir en pecado. Bien, en fin, es un tema de los famosos escrúpulos en la vida espiritual que es algo espantoso. Eh, y entonces, bueno, decide, mientras está en ese convento de dominicos, la pasa muy mal, muy mal. Él escribe, declara que
llega a tener tentaciones demoníacas, tentaciones incluso muy fuertes, decía él, contra la virtud de la pureza, ¿no? Un hombre que tenía tendencia hacia la gula y hacia la lujuria, o sea, las faltas contra la templanza. Y entonces, en un momento, él decide, hay un cambio de convento, lo mandan a un convento un poco más relajado, y entre todo esto tiene que viajar a Roma, como un delegado a hacer unos trámites en Roma. Y en Roma, cuando va a Roma, se encuentra con la Roma del Renacimiento, la Roma, el Vaticano del Renacimiento, que justamente no era no era un dechado, un ejemplo de virtud, digamos, ¿no? Es decir, la Iglesia es santa, sabemos esto, lo sabemos siempre, por el fundador, nuestro Señor Jesucristo, no por los miembros, que somos miserables todos, ¿no? Bueno, y él cuando ve ciertas miserias en Roma, regresa de Roma y a él no le asombra todo eso. Él lo va a decir, también lo va a escribir. Él no acusa las inmoralidades que pudo haber visto un cardenal que tenía mujer, o el papa que tenía hijos, o el dinero que tenían algunos. Él ya conocía todo eso. Él plantea que la Iglesia debe cambiar en su radicalidad. Quiere cambiar los sacramentos, es lo que escribe. Quiere cambiar la vida religiosa, es un gran enemigo de la vida religiosa, Martín Lutero. Y entonces ahí comienza una revolución. Era un hombre muy, muy fuerte, un gran activismo en su vida. Era un tipo inteligente, o sea, era un hombre que si hubiese sido bien manejado, hubiese sido un gran apóstol. Cuando llega el momento de su ordenación, prefiere no ordenarse sacerdote y medio que lo impulsan, lo empujan a que se ordene, su superior, al punto tal que él escribe que en su primera misa él quería escaparse. La primera misa para un sacerdote es más o menos como la primera noche de bodas para dos novios católicos, digamos. Es el momento más lindo, más esperado, el momento más sublime. Y él se quiere escapar, quiere salir, saltar del altar, dice, quiere salir corriendo. Y bueno, lo hacen profesor de la universidad, comienza a dar clases de moral, de Sagrada Escritura, escribe cartas, bueno, le dan cargos dentro de la comunidad de los agustinos y comienza a verse en él un cierto afán de mostrarse y a su vez de cambiar la doctrina. A todo esto, estoy haciendo un resumen súper rápido, perdón. Eh, a todo esto, en Roma, nosotros nos encontramos hoy con la Basílica de San Pedro en Vaticano. La Basílica de San Pedro lindísima, bueno, que uno pudo haber visto en la televisión, en las películas, o si tuvo la gracia de viajar a Roma, ¿no? Bueno, esa Basílica de San Pedro es dentro de todo moderna. ¿Por qué? Porque tiene apenas 500 años, ¿no? Muy poquito o menos. Esa basílica no es la que existía en tiempos de Lutero. Se estaba reformando esa basílica famosa de San Pedro. Antes estaba la basílica que se había comenzado a construir en tiempo del emperador Constantino, siglo IV después de Cristo, y los papas del Renacimiento pensaban que ya era muy pequeña, que había que agrandarla. Entonces, ¿qué hicieron los papas? Dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para poder solventar los gastos, para agrandar la Basílica de San Pedro, con la Capilla Sistina, de Miguel Ángel y todo lo demás? Bueno, hay que pedir que la gente, los católicos, nos ayuden con plata. Bueno, ¿cómo hacemos para que los católicos nos ayuden con plata? Y bueno, hagamos esto, dijeron. Hagamos que aquellas personas que nos ayuden con dinero, la Iglesia Católica, el Papa puntualmente, le pueda dar como respuesta, como gratitud, la indulgencia plenaria merecida por la pena merecida de nuestros pecados, ¿no? Es decir, hay un pecado, nosotros cometemos un pecado, es como enseño en el catecismo, es como un pozo que uno hace y queda el agujero, el hueco, digamos, queda ahí, ¿no? ¿Cómo hago yo para tapar ese agujero? Y bueno, con mis obras buenas, con mi oración, con mi limosna, ¿no? Bien. Entonces, la indulgencia plenaria es cuando la Iglesia, por ese poder que tiene San Pedro, el Papa, sea cual fuere, de atar y desatar, ¿no? Aquí en la tierra y en el cielo, otorga a algunas personas por medio de alguna obra, una peregrinación, el rezo del rosario o lo que fuera, la indulgencia plenaria merecida por nuestros pecados. Es decir, si yo me muero y cometí un montón de pecados mortales, pero me muero confesado y no terminé a pagar en esta vida, o la pago en el purgatorio, o si me muero con la indulgencia plenaria, me puedo ir directamente al cielo. Entonces el Papa hizo esto. Aquellos que ayuden, entonces la Iglesia por recompensa, por gratitud, le va a dar la indulgencia plenaria. Esto se conoció en la Iglesia como la, entre comillas, venta de indulgencias. Claro, uno lo explica así ahora y dice, bueno, tiene un poco más de sentido. Si alguien ayudó con algo, la Iglesia también puede retribuirle en gratitud con algo, ¿no?
pero si esto no estaba bien explicado, podía quedar pésimo. Bueno, es lo que sucedió en algunos lugares, por ejemplo, donde estaba Lutero. Se manda a un padre alemán de apellido Tetzel a predicar lo de las indulgencias y la Basílica de San Pedro a donde estaba Lutero. Y Lutero comienza una confrontación pública, una disputa pública con este sacerdote que era dominico. Y bueno, y finalmente en 1517 eh, clava en la capilla de la Universidad de Wittenberg en Alemania unas 95 tesis, algunos discuten si son más o menos, no importa, donde él plantea estar en desacuerdo con varias de las cosas en las que cree la Iglesia. Entre otras cosas, el tema del bautismo, el pecado original, el orden sagrado, el matrimonio. Planteaba en concreto la diferencia que él tenía con la doctrina de la Iglesia. Por eso lo de la venta de las indulgencias, entre comillas, digo venta de indulgencias, no fue nunca la causa, sino que fue simplemente una ocasión más. Lo dice Lutero. Él no iba por el tema de las indulgencias. Aprovechó eso como para, hoy podemos decir, como para hacer ruido, digamos, ¿no? Pero en realidad lo de fondo era justamente el cambio de doctrina de la Iglesia. Y bueno, ahí comenzó entonces su disputa, su pelea con la Iglesia, se lo intentó reconvenir, se lo intentó hacer entrar en razones. No había ningún modo de hacerlo entrar en razones a Martín Lutero. A su vez, los burgueses, entre comillas, aristócratas, oligarcas alemanes, los grandes pequeños vasallos, pequeños burgueses, mejor dicho, aprovecharon esta revolución de este fraile alemán porque se dieron cuenta que si seguían esta corriente podían como independizarse un poco de Roma. Las, todos los territorios de las iglesias o de los monasterios también daban una cierta renta. Entonces, quitándole los terrenos, los inmuebles a la iglesia y quedándoselos ellos, ¿no? Bueno, era un modo excelente de hacerse rico fácil y rápidamente. Así que bueno, lo apoyaron y entonces comenzó así, después de durante la vida de Lutero y después de la muerte después de su muerte, una especie de iglesia nacional que hoy se conoce como el luteranismo, ¿no? Que después de ahí comenzó a diseminarse en una cantidad gigantesca de sectas. Hoy uno le pregunta a un testigo de Jehová, a un, qué sé yo, no sé, a un evangélico o quien fuera, quién fue Martín Lutero, qué pensaba, y yo lo he comprobado, no tienen la menor idea, ni de él ni de su vida. Así que es porque hay tantos papas ahora como pastores hay. Sí, Bueno, más o menos es eso. Y termina, claramente, sí. termina apostatando de su fe, termina juntándose con una ex monja, Catalina Fumbora, Catalina de Bora, que era una monjita cisterciense, tuvo varios hijos y bueno, murió, algunos plantean que murió no de una fiebre, sino, o de una noche de excesos como tenía, sino algunos plantean claramente que murió ahorcado, ¿no? Se mató a sí mismo. Pero bueno, ese tema está en discusión. Más o menos eso es el caso de Martín Lutero. Y padre, ¿podrías decirnos concretamente qué era lo que él estaba en contra? O sea, qué era lo que... Porque he escuchado que estaba en contra muy específicamente del papado, ¿no? O sea, Sí, de la doctrina claro, de la iglesia y también, o sea, cuáles eran sus razones, ¿no? De bien, estar en contra de... sí. Cuando Martín Lutero habla del papado, siempre, papado para él es sinónimo de Iglesia Católica. ¿Ok? O sea, cuando él dice el papado en todas sus obras, eso significa la Iglesia Católica Apostólica Romana. No está hablando del papado como lo entendemos ahora nosotros. El papado es el Papa. O la Santa Sede. No, no. El papado para él es la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, sinónimo de papado, Iglesia Católica. Perfecto. Bien, ¿en qué está en contra Martín Lutero? Martín Lutero tiene un problema muy fuerte de fondo, que es el tema del pecado original. ¿Mm? Lo explico. Es un problema personal que él después transmite a una doctrina. Martín Lutero dice lo siguiente, a ver si se entiende, se va a entender fácil con este ejemplo. Dice, en la Iglesia Católica, en el papado, ¿no? Creemos o creen que el pecado original es borrado con el primer sacramento.
que es el sacramento del bautismo. Bautismo, decimos en el catecismo, nos borra el pecado original, ¿no? Nos hace, por lo tanto, hijos de Dios, y por eso, como somos hijos, podemos ser herederos del cielo, ¿no? Tenemos derecho a ganarnos el cielo, porque somos hijos de Dios a partir del bautismo. Antes no. Bien, somos criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Entonces Martín Lutero dice, pero es mentira eso, no puede ser, dice Martín Lutero. ¿Por qué? Porque dice, yo me doy cuenta que a pesar de que yo estoy bautizado, sigo teniendo malos deseos o sigo teniendo malas inclinaciones. Dice, por ejemplo, he comido o he bebido y tengo la tentación de comer más o de beber más. Me he casado, ¿no? Y tengo la tentación de estar con otro esposo o con otra esposa, ¿no? Entonces dice, no puede ser, no, el pecado original no borra, el bautismo no borra el pecado original. Bueno, el que confunde el pecado original con lo que se conoce como en latín se dice el fomes peccati, como si fuese el resabio, lo que queda del pecado, ¿no? La cicatriz, podríamos decir, ¿no? En toda herida, aunque sane la herida, queda una cicatriz, ¿no? Y a veces en esa cicatriz, si uno la toca, bueno, está más sensible la piel que en otros lugares del cuerpo, ¿no? Bueno, entonces, Lutero decía, ¿se dan cuenta? Los sacramentos, entonces comienza a generalizar. Los sacramentos, las obras, ya comienza a generalizar. Porque el sacramento es una cierta obra, ¿no? Un signo sensible que hacemos para comunicar la gracia dentro de la iglesia. Se dan cuenta, dice, los sacramentos no sirven. ¿Qué sirve entonces? Y solamente sirve creer en Dios, la fe, lo que él llama como el principio de la sola fides, solamente la fe. Cree en Dios, va a decir Lutero, o sea, dice, peca fuertemente y cree más fuertemente aún. Peca fuerte, pero cree más fuertemente, porque si uno cree en Dios, cree en Jesucristo, Jesucristo me ha salvado, entonces es suficiente, ya está, se acabó, listo. La fe en Dios nos va a salvar, solamente la fe. Entonces no sirven necesariamente las obras. Cuando se va a encontrar después con la carta del apóstol Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe sin las obras, y yo por mis obras te mostraré mi fe, dice el apóstol Santiago. Él cuando traduzca la Biblia al alemán, hay otro mito famoso, de que nunca antes se había traducido las Biblias a lenguas vernáculas, a otras lenguas. Mentira, ya tenemos la Biblia desde el 1200 en español, en francés, en inglés. Bien, bueno, pero son todos mitos que van quedando y la gente va repitiendo porque no conoce historia. Bueno, entonces dice, cuando se encuentra con la carta de Santiago, va a decir que esta es una epístola de paja, como diciendo que no tiene sentido, que en realidad hay que quemarla, hay que dejarla de lado. Por eso es que algunas Biblias protestantes no tienen la carta de Santiago, porque la carta de Santiago los destruye. Dice, bueno, a ver, ¿cómo no estamos haciéndole caso a un apóstol? ¿No? Si justamente un protestante dice que está queriendo ir hacia el cristianismo primitivo, hacia la iglesia primitiva, hacia lo que creían los primeros apóstoles, los primeros cristianos. Bueno, los primeros cristianos decían que el que te creó sin ti no te va a salvar sin ti, digamos, ¿no? Exige nuestra cooperación. Bueno, como esa parte de la Biblia no le sirve, la dejan de lado, claro, es fácil. Pero el problema central de fondo de Lutero, central, está en la justificación, o sea, la santificación por la sola fe y sin la necesidad de la cooperación de nuestras obras. Ese es el problema central de fondo de Lutero. Muy bien. Por eso el resto de los sacramentos, termino, no tiene sentido, porque la confesión, no, sí, ¿para qué? Sí, no. Yo le creeré que Dios me perdonó para que sea suficiente. Es el inicio del individualismo, el inicio del sentimentalismo, el inicio del relativismo, de que si yo creo que estoy salvado, me salvé. Dios no va a ser tan malo de condenarme, ¿sí? ¿No? Bueno, más o menos. Muchas gracias, padre. Por favor. Muchas gracias, padre. La siguiente pregunta es ¿en qué consistió la contrarreforma o la reforma católica en respuesta a la reforma protestante? Bien, bueno, el movimiento llamado la Contrarreforma es porque, primero, la palabra reforma es una palabra protestante. Por eso yo siempre digo
la revolución protestante, ¿no? Porque revolver en latino, revolver es dar vuelta a algo, ¿no? Es que yo tengo un vaso y lo doy vuelta, ¿no? Lutero y los reformadores, ¿no? Comenzaron a llamarle reforma para decir, la iglesia estaba mal, yo ahora la estoy reformando, así como yo reformo mi casa para que esté mejor. Bueno, entonces el movimiento católico en respuesta a esta revolución protestante se lo conoce en la historia como el movimiento de la Contrarreforma. ¿Qué fue? Fue la actitud de los católicos de bien que veían que había cosas que no estaban bien en la Iglesia Católica, como así como uno puede ver ahora. O sea, acá ahora no hace falta ser un genio para darse cuenta que estamos en un lío gigantesco en la Iglesia, es un caos total. O sea, no hace falta que ser un tipo muy inteligente, ¿no? O sea, bueno, yo tengo dos opciones ahora. Me hago protestante, entonces me voy de la Iglesia, me separo de la Iglesia, me hago luterano o lo que fuera, o no, me quedo en la Iglesia y comienzo yo un intento de, en el buen sentido, de reformar, ¿no? Todo. Bueno, ¿cómo se llamó ese movimiento que a su vez luchaba contra los protestantes, la reforma, y a su vez luchaban contra aquellos que estaban todavía en la iglesia, pero que no estaban haciendo las cosas bien? Bueno, se le llamó en la historia el movimiento de la Contrarreforma Católica, que consistió simplemente en volver a la radicalidad del Evangelio, a la santidad, o sea, buscar realmente con toda nuestra fuerza la santidad. Entonces, los santos de la Contrarreforma Católica son, ejemplo, cito de memoria, San Felipe Neri, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Juan de Dios, pongamos, San Ignacio de Loyola, San Camilo de Lelis, son todos los santos que surgen en el 1500, principalmente 1500-1600, más o menos en ese se llamaba movimiento de la Contrarreforma, que a su vez es el grupo de santos que en su espiritualidad recia, heroica, parresíaca, son los que terminaron fundando y evangelizando nuestras tierras. Por eso las tierras hispanoamericanas son tierras que fueron evangelizadas por esos santos que venían de padecer el caos del mundo protestante y venían como misioneros a México en primer lugar, ¿no? La Nueva España, de ahí comienza toda la evangelización, y de ahí para abajo, o sea, tenían en la cabeza lo que estaban transmitiendo era no solamente un poco de catolicismo, ¿no? Sino un catolicismo fogoso que querían morir por Cristo, o sea, querían quemarlo todo. O sea, entonces eran capaces de ser genios, investigadores, arquitectos, geólogos, astrónomos. Piensen en los grandes misioneros que fueron a América, que vinieron acá a América. Y no eran, Europa no mandaba lo peorcito con los indios. Ah, son unos indios, ellos no entienden nada, son brutos. No, mandaban lo mejor que tenían, exportaban la excelencia. Entre comillas, me escandalizo buenamente para ver cómo cuando Europa mandaba hacia acá misioneros, exportaban lo mejor, lo mejor. Uno se encuentra en la historia hay un libro muy recomendable que yo siempre digo, se llama Los Hechos de los Apóstoles de América, del padre José María Iraburu. Un libro excelente que está gratuito en internet, lo pueden leer. Entonces, va hablando sobre la vida de los apóstoles que evangelizaron América, uno por uno. Claro, uno se saca el sombrero y dice, uno es un enano, comparado con esos gigantes. Bueno, entonces, ese es el movimiento de la Contrarreforma Católica, los que lucharon contra el protestantismo y a su vez los que intentaron, en el buen sentido de la palabra, reformar la Iglesia Católica desde adentro, principalmente a partir de la propia santidad, ¿no? Y bueno, la siguiente es, ¿por qué se dice que el protestantismo es el compendio de todas las herejías? ¿Por qué? Bueno, porque en realidad uno es esta... ¿Qué es la herejía? Para empezar, la herejía es un error pertinaz, es decir, constante, en negar alguna verdad de fe voluntariamente. Uno puede decir una herejía en realidad de modo material, sin quererlo, o sea, pero cuando yo sé lo que es, y así todo, sé lo que dice la iglesia, y lo digo, lo predico, lo publicito, bueno, eso es una herejía. Y el mundo protestante lo que hizo fue como inaugurar el principio de que lo que cada uno diga es verdad de fe. Entonces ahí pueden meterse
la herejía que usted quiera. O sea, desde decir que la Virgen Santísima no es virgen, porque a mí me parece que no. Entonces, ¿por qué? Porque fíjate que la Biblia dice que María tuvo más hermanos, entonces no, perdón, que Jesús tuvo más hermanos, por lo tanto, entonces la Virgen María no fue virgen antes, durante y después del parto. Claro, entonces, no, claro, no leo otros textos del Evangelio, donde también se habla que los hermanos de Cristo supuestamente eran hijos de otra mujer. Bueno, en fin, no me meto en el tema ese que es archiconocido, pero es el típico caballito de batalla de cualquier protestante. Entonces, bueno, el compendio de todas las herejías, porque finalmente soy yo, o sea, mi individualidad, mi persona, soy yo el que dice lo que es la verdad y lo que no es la verdad, lo que está bien, lo que está mal. A ver, es muy sencillo. Si esto siempre vale la pena razonarlo. Si la reforma protestante hubiese sido la verdadera iglesia y la otra era la gran prostituta, como le llamaban ellos, ¿no? Entonces, esta reforma que hizo Lutero tenía que haber sido una sola. Y hubiesen tenido que surgir después acá un montón de santos, ¿sí? Bien, ¿cuántas iglesias protestantes conocen ustedes? Miles de... Miles, miles de millones. Entonces, Voltaire, un revolucionario francés, impío, masón, desastroso, ¿no? Anti-iglesia, decía que para el mundo protestante era un irónico, total, un ácido, sarcástico. Decía que para los protestantes cada uno es un papa. Claro, porque yo soy el que dice que se reía de ellos, ¿no? Entonces, bueno, si hubiese sido verdadero, entonces el gran problema de los protestantes es que les falta una de las notas características, que es la unidad de la iglesia, ¿no? Jesús dice, Evangelio de San Juan, es rezado al Padre para que todos sean uno como tú y yo somos uno, Padre, ¿no? Bueno, acá no son uno, son 1.000.000, digamos, ¿no? Bueno, ahí está el punto. Sí, creo que dentro de una misma iglesia protestante podrían tener cosas contradictorias unos contra otros, ¿no? Pero Que claro, eso es lo que ha pasado, por ejemplo, habías nombrado los testigos de Jehová que se salen de una denominación evangélica, que ya termina siendo algo que es una bestialidad, que ya no es algo que tenga que ver con el evangelio, ¿no? sí, es cierto, y esto hay que decirlo, digamos, pues, por las dudas. Si alguno está escuchando un protestante este programa, yo no es que uno esté acusando a alguien en concreto, al protestante. Esto hay que decirlo y es verdad, sobre todo en nuestros últimos decenios, podemos decir, o en el último siglo, que hoy por hoy un protestante normalmente, salvo que ya venga de familia luterana, ¿no? De tradición luterana, un protestante hoy es un católico estafado. Es decir, alguien que fue a la iglesia católica y el cura, en la misa, le hablaba estupideces, ¿no? Entonces le hablaba de sociología, le hablaba no sé, de cualquier cosa que no tenía que ver nada con el evangelio, o de política, pero no le explicaba el evangelio. Y cuando uno va a misa, uno va a la iglesia, no voy a escuchar discursos sociológicos o políticos. Quiero escuchar cosas que me nutran el alma. Sí. Entonces, yo en ese sentido hay que ver qué grado de responsabilidad tiene un alma que buscando verdaderamente y de modo sincero a Dios va a su parroquia y se encuentra con que, con que el cura no confiesa, con que no cree en algunas cosas que nuestros padres creían, con que un montón de cosas. Y no me predican el Evangelio. Entonces me voy a un templo protestante, por lo menos el pastor me habla del Evangelio. Sí. Entonces por eso yo siempre lo digo, muchos protestantes en realidad son católicos estafados, ¿no? Que por eso cuando después se dan cuenta que en realidad lo que ellos habían conocido no era la iglesia, sino que era un cura, ¿no? O un par de sacerdotes de la iglesia que bueno, no vivían bien su vida o tenían doble vida, lo que sea, bueno, se dan cuenta que entonces, claro, como en toda institución en la que estamos los seres humanos, puede haber gente santa y puede haber gente pecadora, puede haber gente instruida y puede haber gente ignorante, ¿no? Sí. Bueno, eso. Sí, creo que qué problema ha sido para, digo, más bien cuántos casos hay de personas que han malinterpretado o se han dejado llevar por una sola persona que no supo explicarles o cometió algún error, ¿no? Ujú. Sí. Y bueno, ya entrando también relacionado a esto, ¿usted qué problema cree que ha traído a la sociedad esto de malinterpretar o tener una propia interpretación de las escrituras? Uf, y bueno, la carta de San Pedro
del apóstol San Pedro, el primer papa, dice justamente que ninguna profecía, es decir, ningún texto de las Escrituras, es de interpretación privada. Por eso uno de los grandes errores de Martín Lutero y después posteriores es querer interpretar las Sagradas Escrituras, la Biblia, una de las fuentes de la revelación, como a mí me parece. En la Iglesia Católica siempre ha habido, a ver, y voy a ser más por si algún protestante escucha, en el mundo del cristianismo siempre ha habido desde los primeros siglos dos fuentes, dos pilares fundamentales. Una es la Sagrada Escritura, la Biblia, lo que fue consignado por escrito por medio de los apóstoles y los discípulos del Señor, y otra es la Sagrada Tradición, con T mayúscula, ¿no? Que a su vez esta Sagrada Tradición es, desde el punto de vista cronológico, primera respecto de esta. ¿Qué es la Sagrada Tradición? Son las frases, los dichos, las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo les dejó a sus apóstoles, a sus discípulos, y que a su vez estos iban transmitiendo de boca en boca. Antiguamente la enseñanza se transmitía de esa manera, por tradición oral, ¿no? Bien, algunas de estas cosas de la tradición fueron consignadas por escrito. El Evangelio de San Mateo, de San Marcos, San Lucas, San Juan, las cartas, el Apocalipsis, los Hechos de los Apóstoles de San Lucas, en fin. Pero San Juan el Evangelista, el mismo San Juan, último de los 4 evangelistas, dice así al final de su Evangelio: hay muchas otras cosas que Cristo dijo que si tuviesen que consignarse por escrito no acabarían los libros del mundo. ¿Eso qué es? La Sagrada Tradición. Es decir, lo que se creyó siempre, desde los primeros siglos, por los primeros apóstoles, en todo lugar y por todos. La tradición se resume en estas 3 cosas: lo que se creyó siempre, en todo lugar y por todos. Y de este modo, por medio de esta tradición, cómo interpretaban los apóstoles las Escrituras, cómo interpretaban los primeros cristianos las Escrituras, a eso es lo que uno le pone fe. Por eso uno interpreta las Escrituras a la luz del magisterio y de la tradición de la Iglesia. No como a mí se me ocurra. Porque un mismo pasaje de la Escritura, leído por nosotros 3, puede ser interpretado de 3 maneras distintas si yo no tengo esa guía segura de la tradición de la Iglesia, aquello que se creyó siempre. Entonces, a ver, pregunta tonta, pero esta es la que hablamos del tema de la Virgen. ¿Qué creían los primeros cristianos respecto de la Virgen María? ¿Creían que porque la Biblia decía que Jesús tenía más hermanos, la Virgen no había sido virgen? ¿O creyeron siempre desde el principio que la Virgen Santísima fue virgen antes, durante y después del parto? Uno va a los padres apostólicos, los primeros padres de la Iglesia. Yo estoy justo leyendo ahora a San Justino, por ejemplo, uno de los padres de la Iglesia. Y desde el primer siglo creen que la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto. Entonces, si yo me pongo ahora a interpretar algo distinto, ¿qué creían los primeros apóstoles, los primeros discípulos del Señor respecto de Jesús? ¿Que era hombre simplemente o era hombre y Dios al mismo tiempo? Y que era hombre y Dios, claramente. Entonces, bueno, ahí es cuando uno dice: yo estoy siguiendo la tradición apostólica. Por eso es que toda escritura, todo texto de la Sagrada Escritura debe ser interpretado, como se dice siempre en la iglesia, in medio ecclesiae, in medio ecclesia, en el medio de la iglesia. No significa que yo tengo que ir a leer la Biblia al templo necesariamente, lo puedo hacer, excelente. Pero significa que yo tengo que interpretarlo con toda la tradición de la iglesia que está atrás mío. Yo no inventé la rueda, ¿no? Entonces yo no voy a inventar una iglesia nueva. Si no, puedo ser sincero y decir: bueno, mire, ¿saben qué? Está muy bien, ustedes creen esto, pero a mí no me gusta. Entonces yo voy a crear una secta que se va a llamar la secta de los X. Perfecto, pero no te llames cristiano. ¿Sí? Y digo, ya que mencionaste a los protestantes, toda esta situación de los católicos que pueden encontrarse con algún sacerdote o alguien de la iglesia que los haga dudar de la iglesia, de la fe, ¿qué les podrías decir a estas personas que pueden estar pues teniendo dudas? Porque hemos escuchado últimamente personas que están tal vez enojadas por la cuestión del coronavirus, ¿no? De que hayan cerrado las Claro. iglesias, que no hayan tenido acceso a los sacramentos. Entonces, ¿qué les puede decir a esas personas, como es que puedan tener esas dudas, y también a los protestantes que puedan estar teniendo dudas y entrar al catolicismo, ¿no? Bueno,
A ver, a los católicos que están teniendo dudas porque encontraron malos sacerdotes o sacerdotes que quizás temerosos, qué sé yo, uno puede encontrarse con un sacerdote que tenga miedo a la muerte, por ejemplo. A mí me parece inconcebible, o sea, porque me parece que un cura tenga miedo a la muerte es como que un cirujano tenga miedo a operar, digamos, ¿no? O sea, me da asco la sangre, bueno, entonces no te hagas cirujano, no seas médico, digamos, medio raro. Pero al sacerdote, a los católicos que a veces se encuentran con malas experiencias, les diría, miren, así como cuando uno tiene que, eh, tiene que depositar, digamos, su confianza en alguien que debe curar su cuerpo, como es un médico, ¿no? Uno tiene muchísimos médicos en su pueblo, en su ciudad, en su país, ¿no? Pero uno intenta, en la medida de sus posibilidades, buscar no al peor, sino al mejor. Bueno, porque está en juego la salvación de mi cuerpo. Yo no me quiero morir de un infarto, de un ataque al hígado, lo que sea. Bueno, busco a alguien que más o menos sepa lo que está haciendo, que va a cortar, que va a abrir, que cómo me va a curar. No digo, bueno, a ver cualquiera. Bueno, a menos intento. Bien. Si no me queda otra, bueno, agarro lo que venga, pero me tengo que aprovecharlo. Bueno, la primera cosa con los sacerdotes es lo mismo. O sea, obviamente que lo ideal sería que el cura de mi parroquia fuera el cura de Ars, digamos, ¿no? O el padre Pío. Qué fácil, qué interesante. Pero bueno, no, muchas veces te toca el padre Javier, qué sé yo, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Entonces, bueno, buscar, no quedarse con eso, no quedarse con una bronca que uno puede tener, porque a veces también hay sacerdotes que a veces no es que sea por malo, sino porque fueron a un seminario que no tenían buena formación, entonces lo que él recibió fue eso. Uno dirá, bueno, pero padre, ¿no podrían después instruirse más una vez que se ordenaron y leer las encíclicas, leer el catecismo y fijarse que quizás su formación fue un poco defectuosa? Sí, estoy de acuerdo, pero no todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, primera cosa es, si yo encuentro que lo que me dice este sacerdote o no sé, en esta catequesis, me parece que hay algo que me está haciendo ruido, que no estoy muy convencido y todo, bueno, es como con los médicos, busco otra parroquia, busco otro sacerdote, busco una buena liturgia, una buena predicación, y uno dice, bueno, y si no encuentro otra, y bueno, entonces habrá que conformarse con lo que más o menos uno tiene, pero como con los médicos, lo mismo. Y después siempre intentar salvar la intención, ¿no? En vez de juzgarlo directamente, muchas veces repito, en serio, lo digo en serio, no es una cuestión política que estoy diciendo esto. Yo estoy convencido que muchos curas jóvenes, sobre todo los más jóvenes, a veces que en algunos seminarios no han tenido una buena formación, están totalmente dispuestos y abiertos a que uno le diga, mire padre, encontré este libro, acercarse, hacer apostolado con los curas, ¿no? Sí. Este, bien, eso para los católicos entonces. Para los protestantes, bueno, que mejor cuando vayan a buscar, si es que están buscando buena voluntad, pregunten en su ciudad y todo, qué buen sacerdote hay. Porque sería horrible, o sea, sería peor el remedio que la enfermedad si, si un protestante buscando realmente la verdad se encuentra con una parroquia. A ver, esto me lo contó Fernando Casanova, un famosísimo predicador que era pentecostal, ¿no? Y cuando fue a querer ser católico, se encontró con un cura que le dijo, no pasa nada, si es lo mismo ser católico que ser protestante, por hoy es más o menos igual. Buah, entonces, que busque hoy por hoy, con los medios de comunicación que hay, con internet y con todo, tenemos muchísimos modos de buscar la verdad y de buscar buenos predicadores, buenas parroquias, hay un montón de recursos hoy por hoy para saber dónde uno puede llegar a buscar una buena parroquia en su... A veces sí, habrá que hacer más kilómetros, estoy de acuerdo, bueno, pero paciencia. Eh, Así como cuando te gusta una chica y te querés poner de novio, mover cielo y tierra para ir hasta la casa a visitar a tu novia. Bueno, cuando uno tiene que buscar a Dios, mucho más. Más o menos eso. Perfecto. Cosani, ¿algo más que quieras decir, preguntar? Pues ya es un poco largo el programa, pero creo que nos faltaron por ahí dos preguntas, ¿verdad? Sí. Eh, pues sí, nada más una última ya para ¿Cómo poner el no? broche de oro. ¿Qué consecuencias ha habido a lo largo de la historia a partir de la ruptura de Martín Lutero con la Iglesia Católica? Puf, en primer lugar, una
una dolorosísima ruptura y separación de casi la mitad de Europa, ¿no? No olvidemos que cuando Martín Lutero nace, toda Europa era católica. Tal es así que más que Europa se llamaba la cristiandad. Ese es el nombre que uno se encuentra en los libros, ¿no? La cristiandad, ¿no? Que estaba dividida en reinos, ¿no? El reino de Castilla y León, de Aragón, de Granada, no sé, en fin, de Navarra, digo, para hablar de España nada más. A la muerte de Martín Lutero, ya casi un tercio de Europa se había vuelto protestante. Porque a partir de lo de Lutero, después surgió lo de Enrique VIII en Inglaterra, en 1530. O sea, casi 15 años después surgió lo de la separación de Inglaterra, de Escocia, de Holanda. Bueno, muchos países, entre comillas, fueron destruyéndose. Y pensemos que simplemente si Lutero no hubiese existido, hoy Estados Unidos probablemente sería católico. Porque ¿quiénes fueron los primeros conquistadores de Estados Unidos? Los primeros padres fundadores de los 13 estados. Unos cuáqueros puritanos que habían sido echados de Holanda, digamos, ¿no? Entonces, protestantes. Entonces pensemos nada más que eso, una pequeña consecuencia, digamos, ¿no? Ni más ni menos. Y pues bueno, quiero agradecerte por darte el tiempo de esta entrevista. Y antes de cerrar, habíamos pensado que si tú estabas dispuesto, que queríamos hacer como un recorrido histórico hacia la ideología de género, el modernismo, todos estos temas que tenemos actuales. Queríamos empezar con este programa y digo, queríamos invitarte, si era posible, más adelante volverte a invitar, continuar con la Revolución Francesa, ¿no? Que hemos estado viendo tus videos, entonces pues como llevar esa continuidad, no sé qué opinas. Bueno, si les parece bien y no aburre, estoy dispuesto mientras nos pongamos de acuerdo y pongamos un horario y todo. Si todavía estamos en libertad y no estamos presos, lo hacemos. Perfecto. Pues bueno, Bien, muchas gracias, padre. bien, muy Padre, bien. muchas gracias. Por favor, Aprendimos mucho hoy, la verdad. me Sí, alegro muchísimo. Que Dios los bendiga mucho. gracias. Bien, gracias. Para Que vivan. cerrar, ¿nos podrías Diga, dar tu bendición ahí a la sí, audiencia? cómo no, cómo no. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, Amén. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, padre. Muchas gracias, Padre. Dios los Mucho bendiga. gusto. Cambio. Adiós. Igualmente, gracias. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.